Hola, bienvenidos a la entrevista a Venevisión. Hoy tendremos un espacio dedicado a la fe y a la causa de beatificación del médico de los pobres, el venerable José Gregorio Hernández. En esta ocasión tenemos el honor que nos acompañe en nuestra casa aquí en Venevisión a su eminencia reverendísima Cardenal Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de Caracas. Bienvenido, Cardenal. Muy buenas. Qué bueno tenerlo aquí a propósito de la causa de José Gregorio Hernández, que vemos que se ha activado y hay buenas noticias que vienen desde el Vaticano. Porque el 9 de enero exactamente los venezolanos conocimos una muy buena noticia en medio de tantas dificultades. El caso de la niña Yaxuri de 10 años que en el año 2017 recibió un disparo en la cabeza, superó la consulta de los médicos de la Congregación para la Causa de los Santos. ¿Qué significa este paso en el proceso de santificación de José Gregorio Hernández? Bueno, o sea que el proceso de beatificación de cualquier persona que se presenta pues en Roma tiene una serie de etapas. Ya José Gregorio había superado, diremos así, las etapas previas, que es el análisis de sus escritos, de su vida, con el que es declarado en primer lugar siervo de Dios y después venerable. Después lo que hace falta es que se produzca, digamos, el milagro y que se ha llevado pues a Roma. Hay muchos favores, indudablemente, pero todo tiene que ser bien documentado. No puede ser cosas simplemente que no tengan pruebas, porque si no se prestaría a manejos, diríamos, bueno, es que esto se dice que es así o es asado. Gracias a Dios que se ha logrado configurar pues un equipo en lo que aquí en Caracas hemos nombrado la Vicaría de la Santidad, varios sacerdotes y también unos laicos que colaboran en llevar adelante todo lo que son los estudios y los pasos que hay que seguir para una causa de beatificación, que no solo es la de José Gregorio. En estos momentos hemos tenido que ampliar, digamos, esta vicaría porque se están presentando otros casos, lo cual es muy interesante, porque siempre pensamos que en Venezuela no hay gente buena, que nadie sirve para esto, que si somos así, que somos asados, y resulta que no. Yo creo que todos llevamos dentro de nuestro corazón un José Gregorio. Quisiéramos ser como él, así no seamos, diríamos, tan buenos. Y la presentación de este presunto milagro tiene que estar bien sustentado, bien documentado, cumpliendo toda una serie de normas como un juicio pues cualquiera. Gracias a Dios que lo hemos podido llevar así. Fue presentado pues en Roma y el primer paso es una comisión de médicos que examina a ver si lo que ahí se presenta desde el punto de vista médico pues tiene una explicación o no. Y ese paso que es importante porque es el que permite las otras dos etapas que vienen posteriormente. Una que es la de los teólogos y la segunda que es la de los cardenales. ¿Qué hacen una vez que se ha aprobado, como fue el jueves 9 de enero que tuvimos esa gratísima noticia, que ha causado revuelo porque, bueno, los venezolanos como somos así, eso de hablar presunto milagro o esto o lo otro, no nos decimos, no, el milagro ya se dio. Lo que hay es la alegría de que se ha dado un paso que es importante sin que esto signifique que se está prejuzgando ni que se está presionando absolutamente a nadie. Y que ha sido, después del 9 de enero, es impresionante la cantidad de testimonios que han llegado. La Candelaria ya no da abasto a diario, y no solamente la Candelaria, porque casi no hay pueblo, digamos, en Venezuela, ni casa, que no tenga una imagencita de José Gregorio a la cual le rece, a cual lo vea, que lo tenga cercano. ¿Y esto qué es lo que indica? Bueno, es la alegría de sentir que hay alguien que tiene todas las cualidades para que no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero se le pueda rendir el día de mañana un culto. Esa segunda etapa, que es la de los teólogos, ¿qué es lo que hacen los teólogos? Simplemente examinar si los testimonios que rodean ese hecho un tanto original, curioso, que es lo que llamamos así, digamos ordinariamente milagro, pues se debió a la intercesión de, en este caso, de José Gregorio. Pero quisiera
ir poco a poco en este tema que tanto nos alegra a los venezolanos de ver cómo se ha activado esta causa que parecía que estaba retardada, dormida. Y quisiera que nos contara desde que comenzó a funcionar esta comisión. Según las consultas que hemos realizado usted mismo, el 19 de enero del año pasado, es decir, del 2019, personalmente agarró el expediente de la niña Yaczuri con todos los requerimientos que exigía la Santa Sede para llevarlos hasta el Vaticano y así activar esta causa. Esa comisión, ¿quiénes la integran? ¿Quiénes trabajan? Y funciona en Roma, funciona en Caracas, en estos momentos está activada. Y háblenos ahora del próximo paso, que sería, como usted nos señalaba, la consulta a los teólogos. Bueno, todo esto tiene lugar en el sitio, en el país donde vive o vivió pues, esa persona. De manera que es la Arquidiócesis de Caracas la responsable, la encargada de tener un equipo, un tribunal, llamémoslo así, una serie de sacerdotes especializados en los cánones, son canonistas, y con todo lo que eso lleva, porque estos sacerdotes han tenido que hacer unos cursos especiales que se dan en Roma para llevar adelante pues todas estas causas. Se habla de una postuladora también, cardenal, que trabaja en este tipo de casos. ¿Quién en estos momentos conforma todo este equipo que está llevando adelante la causa? Sí, es que hay el grupo que trabaja, digamos, en el lugar, en el sitio, en el país, que es aquí en Caracas, que es lo que se llama la vicepostulación. Y el postulador, en este caso la postuladora que está en Roma, que es la que, diríamos, dirige un poco desde allá cuando se termine la causa aquí para que pase pues a esa etapa romana. Como ya se ha entregado esto, quien está llevando adelante pues el seguimiento de todo este proceso es la postuladora en Roma. Siempre hay que nombrar un postulador que está en la ciudad eterna y en el país, en el lugar de origen de la persona que está en proceso de beatificación, está lo que se llama la vicepostulación, que es la que funciona aquí. Y entonces al pasar este primer escollo, diríamos, este primer examen, viene ese segundo que es el de los teólogos, que lo que examinan es, y qué bello y hermoso el caso de esta niña. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor de ella, una niña humilde, sencilla, allá del llano adentro, ¿qué fue lo que hizo su mamá? Rezarle a José Gregorio. Ahí justamente quería preguntarle, porque sabemos que no se pueden conocer mayores detalles del caso de la niña Yaczuri para no entorpecer todo este proceso que lleva el Vaticano para la causa de beatificación. Pero, ¿cuál es parte de esa historia? Porque justamente en ella se da el presunto milagro que podría llevar entonces a que continúe la causa y pronto tengamos a José Gregorio Hernández declarado beato. Mira, no hay que tener nada oculto porque aquí no se trata de ver cómo manejamos la cosa, a ver si sale, sino los hechos ahí están. Es el testimonio de la mamá, es el testimonio de los médicos, el testimonio de los que están alrededor. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues invocar a José Gregorio para que la niña se salvara cuando parecía que era un caso perdido, porque después de tantas horas en el traslado desde aquella aldea hasta el hospital de San Fernando de Apure, yo me atrevo a decir, si se quiere hasta exagerando un poco, que todo el proceso es como milagroso, que haya logrado salir y llegar con vida hasta la carretera de Camagüey, que haya conseguido que la llevara hasta el hospital, como están los hospitales ahorita en Venezuela, y estaba el cirujano, estaba un equipo de médicos allí, de enfermeras, no se fue la luz, funcionaba el tomógrafo, el rayos X, bueno, pareciera que todo estuviera como preparado pues para ellos. Entonces se da eso, y no solamente eso, sino que también cuántas veces se pierde la placa de rayos X, que no queda ni un récipe, no queda. Aquí se ha conservado absolutamente todo. Y la fe de aquella madre, aquella campesina, aquella llanera, aquella mujer pues sencilla, que una vez que le entrega pues a los médicos, yo lo que quiero es que salven a mi hijita. Cardenal, quiero preguntarle, ¿qué de particular tuvo la oración de esta mujer, de la madre de la niña de Yaczuri,
para que Dios la escuchara e intercediera a través de José Gregorio Hernández. ¿Cómo se pide un milagro? ¿Cómo se reza? ¿Qué es la oración de la intercesión? ¿Qué es la oración de la invocación? ¿Cómo podemos pedir los venezolanos? Bueno, hay que pedirlo con fe. Cuando uno pide así como con desconfianza, a ver sí. Pero hay que ver lo que es la fe de nuestra gente sencilla. Y más esta mujer que no tenía nada, ni dinero, ni prestigio, ni conocidos, pues absolutamente nada. ¿En quién confió ella? En esa intercesión de José Gregorio que le hiciera. Y ella sintió una gran paz interior cuando sale y la ven ella esperando. ¿Y por qué está tan tranquila? Porque yo siento que José Gregorio pues me ha hablado y me ha dicho, su hija va a salir pues bien. Tenga pues esa confianza. Y lo que hizo fue seguir rezando. Y la abuelita, una mujer también ahí del campo, estas mujeres llaneras pues nuestra que Dios, mi hija le reza a José Gregorio porque fui yo quien le enseñé pues a eso, porque yo quiero mucho a José Gregorio, porque ese es mi santo, ese es a quien yo vivo predicándole y poniéndoselo a todo el mundo como ejemplo. ¿Por qué? Porque fue médico de los pobres, porque fue un hombre pues, de tanta ciencia. ¿Y qué fue lo que hizo? Servir para formar buenos médicos, para ser uno de los pioneros de la medicina al comienzo del siglo XX pues, en Venezuela. Y lo que hubiera podido hacer para enriquecerse, para tener mucha fama y mucho prestigio, estar al servicio de los pobres. Y a los pobres no solamente no les cobraba, sino que iba y le compraba pues el medicamento cuando no tenían para eso, porque eso era su vocación, eso era en lo que él sentía que realmente no estaba ejerciendo una profesión como cualquier otro, sino que era su manera de demostrar el amor a Dios en el amor al prójimo. ¿Hay alguna oración específica de cómo pedir, de cómo orar en caso de una necesidad? Y también quería preguntarle, cuando ya estamos hablando de superada la consulta a la comisión médica y ahora viene la consulta a los teólogos, aquí se analiza la oración que esa madre, que esa abuela pidió y la forma en que lo hizo ante Dios para ocurrir este milagro. ¿Y qué quedaría pendiente ahora, luego de salir de esta consulta, para llegar a declarar a José Gregorio Hernández el médico de los pobres beato? Pues una vez que analizan los teólogos y ver, sí, mira, aquí lo único que hubo pues fue la fe de esta mujer, la fe de los que estaban pues ahí alrededor pidiendo esa intercesión de José Gregorio, y que eso es lo que le da explicación a este hecho, llamémoslo curioso, extraordinario, que es lo que llamamos milagro. Y entonces pasa a una comisión de cardenales, que es lo que hace como una revisión de todo el proceso, y al hacer esa revisión y ver, bueno, aquí todo está, digamos, en regla, pues entonces lo elevan al Papa para que el Papa pues dé lo definitivo, que es dar el decreto por el cual dice que ya se puede entonces proceder a la beatificación. Cardenal, quería preguntarle por qué se ha dificultado tanto el camino de José Gregorio Hernández a los altares. Algunas personas han señalado que, bueno, porque su imagen ha sido también utilizada en cultos para la santería, el espiritismo. Otras señalan que no se ha realizado el trabajo que exige el Vaticano para poder realizar esta diligencia, y que hasta ahora esta causa estaba paralizada justamente por esta razón. ¿Cuál de estas dos opiniones que surgen en medio de la población sería la correcta, que ha retardado entonces la ascensión de José Gregorio Hernández a los altares? Es cierto que por razón de que no se le puede rendir culto público a quien todavía no ha sido declarado por la Iglesia, que entonces lo agarren, diríamos, otra gente, y que haya habido, y lo hay en algunas partes, pues un mal uso, diríamos así. Pero eso no ha sido fundamentalmente porque queda bien claro, y yo creo que preguntándole a cualquier venezolano en cualquier sitio encontramos que algo se sabe de José Gregorio y se siente pues como propio. Lo que pasa es que hay que estar como todas las cosas pues encima y hacerla de la manera que debe ser. El expediente que se llevó a Roma no fue un folletico ahí de 4 páginas, ¿no? Sino es un expediente que tiene
más de 500 páginas, que además hubo que traducirlo todo, que estaba en castellano, como es lógico, traducirlo al italiano para facilitarle a los que tenían que examinar pues allá, que lo pudieran hacer en menor tiempo. Bueno, todo eso supone dedicación, tener gente especializada pues para ellos, estar encima pues de todas esas cosas para que no falte absolutamente nada. Gracias a Dios pues que hay gente y tenemos gente muy preparada pues en eso aquí y en Roma para llevar adelante pues no solamente esta causa, sino como digo, en estos momentos hay más de 10 causas de venezolanos, con lo cual sí hay gente buena en Venezuela. Así es. La fe y la devoción que sienten los venezolanos por José Gregorio Hernández, ¿es algo local, regional o traspasa fronteras? ¿Existen otros países en el mundo, en Latinoamérica, donde se le pide a José Gregorio Hernández? Mira, desde hace ya varias décadas, la devoción a José Gregorio Hernández ha traspasado nuestra frontera. En Colombia, en Ecuador, en Perú, en Panamá, en República Dominicana. Y ahora con este exilio pues, venezolano de tantos millones que están fuera, pues recibimos testimonios de Australia, de Noruega, de países de Asia donde están venezolanos que siguen. Estoy seguro que de una u otra forma este mismo programa lo verán a través en fin, a lo que la tecnología pues, nos permite hoy en día y se está pues muy cercano. ¿Por qué? Porque José Gregorio no es una especie de golondrina perdida, no es un cometa que pasa distinto de los venezolanos. ¿Dónde nació? En un pueblito, en Notú, y ahí aprendió los rudimentos no solamente de la fe, sino de esa formación inicial que le permitió después venir a Caracas y estar en la Universidad Central y ser muy buen estudiante, porque tenía muy buena base, pero a fuerza de ese esfuerzo, de ese cariño, de esa dedicación, pues a lo que sentía él como su vocación, que era la medicina. Y nos quejamos de que si en Venezuela, en el siglo XIX, los estudios de esto, de lo otro, no servían para nada. ¿Por qué triunfa él en París? Porque lo que aprendió aquí no fueron 4 cosas que no le sirvieron para nada, sino que llevaba una fuerte base para hacer que lo que había aprendido aquí, con todos los adelantos que tenía entonces la ciencia médica pues allá en Francia, pues lo pudiera aprovechar y así en Alemania y en España y volver aquí a Venezuela a hacer no algo solo para sí, sino convertir pues aquello en ser uno de los pioneros, traer una cantidad de instrumentos nuevos que no existían pues en Venezuela y que los trajo allá, además con una precisión y con una honestidad impresionante, porque cada una de las cosas que compró, microscopios y esto y lo otro, todo tenía su factura. Y lo que sobró, no recuerdo ahora cuánto era, unos 200 bolívares, lo devolvió, pues que pudo habérselos quedado pues en el bolsillo, y decir, me lo gasté en comida, me lo gasté en pagar un hospedaje, no, con una sencillez, y vuelve a hacer eso. Y por eso yo digo que a José Gregorio lo sentimos como uno de nosotros. El venezolano tiene también en su interior pues ese deseo de superación, esa cercanía, esa búsqueda de ayudar al que más lo necesita. Y yo creo que todos y cada uno de los venezolanos quisiéramos ser un José Gregorio que llevamos pues dentro de nuestro corazón. Sacar lo mejor de nosotros. Su Eminencia, muchísimas gracias por compartir estos minutos y darnos detalles sobre el proceso, la causa de beatificación de José Gregorio Hernández. Agradecidos estamos los venezolanos con usted y con el equipo que lo acompaña para hacer posible que José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el venerable, se convierta, como aspiran y anhelan los venezolanos, en el primer santo. Y además, déjeme decirle que nosotros vamos a estar aquí en Venevisión muy atentos, pendientes de cualquier noticia, de cualquier avance en esta causa que además nos inspira y nos llena de fe. Y esperamos más temprano que tarde tenerlo aquí nuevamente en nuestro estudio, ofreciéndonos más y mejores noticias. Venezuela le da las gracias, cardenal. Mire, que sigamos todos orando y visitando aquí en la Candelaria, en tantos sitios pues donde está, que leyendo también y conociendo mejor la vida de José Gregorio. Y yo quisiera entregarte pues aquí, porque José Gregorio va por buen camino y para que lo tenga. Muchísimas gracias. Pues,
de este hombre que llevamos todos tan dentro de nuestro corazón. Sumamente honrada con este presente. Tendrá un lugar muy importante en mi hogar. Y bueno, aspiramos que muy pronto usted esté, como yo le dije, nuevamente visitándonos aquí en el estudio y ofreciéndonos detalles y muy buenas noticias sobre el proceso de esta causa de beatificación de José Gregorio Hernández. Sí, porque José Gregorio va por buen camino y nosotros también. Así es. Los venezolanos seguiremos entonces pidiéndole al venerable y esperando que pronto entonces conozcamos noticias sobre su beatificación. Gracias, cardenal. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos de sus hogares. Yo me despido hasta una próxima oportunidad.